En el inmenso territorio de Rusia se encuentra uno de los lugares más inhóspitos y despoblados del mundo, Siberia, un lugar que por milenios fue el hogar de cientos de culturas misteriosas ya extintas que dejaron a su paso toda clase de vestigios muchas veces inexplicables, como petroglifos y misteriosos monolitos labrados que hasta la fecha ya suman cientos de miles, los que han sido hallados por arqueólogos e investigadores. En un inhóspito lugar del sur de Siberia, en su frontera más próxima con Mongolia, se encuentra la región de Jacasia, y es ahí donde hace varias décadas extraños hallazgos tienen aún de cabeza a los arqueólogos y otros investigadores, y se trata de la misteriosa cultura de Okunev, un pueblo misterioso que vivió y se desarrolló hace más de 3000 años antes de Cristo y que desapareció misteriosamente. Se han encontrado hasta la fecha en aquella región enormes monolitos con inquietantes diseños que asemejan a monstruos o criaturas que parecen salidas de otra dimensión. Son los entierros fúnebres los que también han dado que hablar sobre el misterio de esta cultura, sobre todo entierros de niños posiblemente fallecidos a temprana edad, junto a sus juguetes y talismanes chamánicos de todo tipo, talismanes y pequeñas figuras talladas que no dejan de presentar una gran elaboración. Las enormes piedras o monolitos levantados por la cultura Okunev presentan en algunas ocasiones seres y criaturas identificables, como lo es este carnero o cordero, posiblemente en alusión a algún tipo de guía estelar o constelación sagrada. Ya bien sabemos que muchos monolitos esculpidos de cara al sol bien podrían señalar a sus solsticios y equinoccios con el motivo de seguir fechas rituales y de pastoreo. Pero examinaremos algunas de estas estelas labradas en piedra y los monolitos que resultan de las más inquietantes, como esta apodada el toro, por su posible parecido a la cabeza de aquel animal, que mostraría una figura de rasgos zoomorfos y antropomorfos a la vez, una especie de sonrisa y hasta un tercer ojo junto a una especie de apéndices apuntando hacia los cielos. Estas criaturas suenan muy parecidas a aquellos seres mitológicos de los mundos de fantasía, de calabozos y dragones llamados Beholders, o cabezas merodeadoras que flotaban custodiando las riquezas de arcaicos reinos subterráneos. Pero esta es una impresión totalmente personal de este investigador. Algunos elementos de esta y otras estelas suelen ser muy inquietantes, como lo es esta figura presentando unos rayos sobre la cabeza de alguna figura parecida a un dios o un ser espiritual, misma alusión que encontramos en otras culturas tan distantes como Australia, con una diferencia de más de 60.000 años de antigüedad. Los aborígenes australianos también representaban a sus dioses o guías espirituales con un halo brillante en torno a sus cabezas, misma representación que luego las culturas orientales y occidentales representarían en dioses y seres humanos iluminados. Extraños apéndices parecen subir como brotes de este tipo de rostros, mismos apéndices que podemos identificar en las representaciones egipcias de Atón, aquel dios único que fue proclamado por el faraón Akenatón, aquel rey rebelde que levantó un movimiento monoteísta que luego llevaría el nombre de la Revolución Amarniana. Se trataría de una semejanza de culturas en torno a la receptividad de los poderes sutiles que podrían emanar de la energía solar para despertar aquel tercer ojo que muchas culturas, incluso hoy, y movimientos nueva era dicen que es posible lograr. Pero otros investigadores más radicales han intentado deconstruir los enigmáticos rostros labrados en las estelas y monolitos de Okunev, dejando al descubierto una complejidad aún más inquietante en estos grabados. Esto ocurrió tras hallarse una lápida funeraria Okunev con un grabado que también volvía a señalar a aquellos misteriosos rostros, pero de una manera nunca antes encontrada en los restos de esta cultura. Se trata de un grabado llamado el Hombre de la Luna, por la forma de las figuras que estarían recubriendo una especie de rostro o representación antropomorfa. Serían entonces 13 formas de lunas crecientes que de modo de fases compondrían la imagen. El choque de opiniones se basa en que algunos investigadores creen que esta estela explicaría la intención con que fueron dibujados los otros rostros de los grabados Okunev, que a fin de cuentas no serían rostros en realidad, sino verdaderos esquemas detallados de las fases de la luna y de las estaciones del año, que a nosotros, ajenos a la cultura Okunev, nos parecerían rostros mirándolos a simple vista. Y en realidad, según esta postura, serían simples pareidolias de estos complejos esquemas lunares que mostrarían las fases de la luna en los 13 ciclos lunares que recorre nuestro satélite en el transcurso de un año, o para ser más precisos, 360 días. Pero la otra opinión es que si se trataría de rostros de toros sagrados,
que la cultura Okunev, como en muchas culturas de la Edad de Bronce, adoraría como seres sagrados o como representantes de los grandes poderes solares y lunares que afectan los ciclos de nuestro mundo y del mundo espiritual. Esto se confirma al comparar estas figuras con otras encontradas más al sur en las ancestrales montañas de Tanu Ola, en el gran yacimiento de petroglifos llamado Mugur Sargol, donde se pueden apreciar dibujos que podrían ser mapas de viviendas y recintos sagrados, y así también aquellos rostros vuelven a aparecer más semejantes a toros o seres enigmáticos con cuernos de la cultura Okubev. Es posible de todas formas encontrar un camino en medio de esta polémica y comprender que podrían ser ambas hipótesis fusionadas en una sola. Por una parte podrían ser rostros de seres mágicos o toros sagrados, y que a su vez dichos rostros tuvieran encriptados los ciclos de la luna, la fertilidad y las estaciones del año. Ambos conceptos bien podrían estar íntimamente ligados entre sí. Pero queremos ahondar más en el símbolo del toro sagrado como uno de los arquetipos más poderosos de los primeros pueblos que habitaron Medio Oriente, centro de Europa y parte de Asia. Sabemos que en las más antiguas civilizaciones el toro significaba, como ya dijimos, las fases lunares y también el poder del sol, poderes por los cuales se manifestaban las divinidades al ser humano. Ciudades milenarias como Catalhuyuk ya lo veneraban, así también Sumer y Babilonia y el Imperio Persa. También Egipto tenía al toro Apis como una de sus deidades más importantes. También el periodo del Imperio Minoico tenía al toro sagrado como centro de su culto y religión. Podríamos decir que inclusive el toro para los griegos alude a Poseidón, rey de los mares, y por alcance aludiría también a la Atlántida, aquel misterioso reino hundido en los mares, según cuentan los relatos de Platón, donde Poseidón era patrono y dios protector de esa civilización perdida. En otras series de nuestro canal presentamos a fondo la historia del perdido Imperio Minoico y cómo el mito del rapto de la princesa Europa por el toro de Poseidón, que salía de los mares, aludiría perfectamente a cómo posibles sobrevivientes de la Atlántida intentaron reconstruir su legado, formando lo que se conoció como el mítico Imperio Minoico. Pero si nos fijamos en algunos detalles de uno de los grabados en piedra o petroglifos, en especial de la figura que parece ser un toro divinizado, notaremos cómo se puede divisar en el área superior derecha una figura femenina en posición de dar a luz, misma figura, postura y diseño de otras imágenes labradas halladas en paredes rocosas sagradas de Australia. Pero a diferencia de la cultura Okunev, las imágenes labradas en las paredes australianas serían 50.000 años más antiguas. Misma figura que también encontraríamos en Göbekli Tepe, aquel Stonehenge del Neolítico de más de 11.000 años de antigüedad hallado en Turquía, que aún desconcierta a los científicos. Notamos cómo dichas figuras son las mismas en la estela de Okunev, unidas al toro que representaría los ciclos femeninos de las 13 lunas, ciclos ancestrales de fertilidad y maternidad. Es posible que el hilo conductor de la fundación de una nueva humanidad de sobrevivientes de antiguas civilizaciones esté también reflejada en estas estelas de Okunev. El esoterista y creador del movimiento llamado antroposofía, Rudolf Steiner, al enseñar sobre una agricultura sustentable y en armonía con las fuerzas y tradiciones ancestrales, enseñaba el enorme poder fertilizador que tenían los cuernos de algunos animales, en especial de toros y otros animales de granja, para energizar y nutrir los cultivos y la tierra donde enterrasen cuernos de dichos animales. La ciencia aún no encuentra evidencias sustentables para decir que este tipo de sustancias en los cuernos sea de gran ayuda a los cultivos agrícolas, pero según Steiner, las energías astrales de la luna y el sol son ampliamente capturados por los cuernos de ciertos animales domesticados por el ser humano y serían benéficos al momento de entrar en contacto con la tierra. Pero existen historias en torno al mítico poder de los toros ancestrales que resultan casi imposibles de creer si no estuvieran registradas por los acontecimientos históricos más recientes, y nos referimos al amplio interés que tenían los nazis, y en especial la cúpula del Tercer Reich, por intentar revivir genéticamente a los míticos uros, o toros prehistóricos que vivían en gran cantidad en las estepas de Asia, Medio Oriente y sobre todo del centro de Europa, en especial en Polonia, donde el último de estos animales murió en 1627. La ambición del proyecto del régimen alemán por traer de vuelta a los enormes y temibles uros terminó por fracasar tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pero
En estas últimas décadas, nuevos proyectos de parte de genetistas y gobiernos de Europa plantean repoblar nuevamente algunas regiones de Europa con los inmensos y antidiluvianos Uros. Nos preguntamos qué tipos de energías tribales y ancestrales pretendían reflotar los del régimen nazi con la aparición de tan temibles animales, un nuevo culto ancestral, un nuevo arquetipo de poder que diera vigor religioso a las teorías pangermánicas de los mitosarios. No lo sabemos. ¿Qué ocurrirá entonces en algunas décadas futuras cuando el Uro y otras criaturas prehistóricas vuelvan a poblar algunas regiones del planeta gracias a los adelantos de la ingeniería genética? ¿Qué otros misterios ancestrales existen y existieron en torno a los enormes toros sagrados en los pueblos siberianos como Okunev y otros enigmas de Siberia y partes remotas del mundo de la cual la arqueología no logra ponerse de acuerdo? Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos pronto.